Arqueólogos encuentran evidencias de las ciudades destruidas de Sodoma y Gomorra. Realmente esto es asombroso que después de 5000 años el Creador permita que salgan a la luz estas evidencias que realmente confirman que Dios cumple sus promesas y lo que está escrito en la Biblia definitivamente es la verdad. La arqueología, la ciencia demuestra que cada detalle de las especificaciones que están en las profecías de la Biblia definitivamente es la verdad. El Señor Jesucristo lo dijo, en una oportunidad lo declaró: si los hombres callan, aún las piedras van a hablar. Y esto es evidente por causa de lo que se ha descubierto allí en la zona donde estuvieron aquellas grandes ciudades, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estos hallazgos de esas antiguas ruinas que están en este momento igual calcinadas, petrificadas, de las casas de Sodoma, todos estos residuos de azufre y las ruinas arqueológicas realmente hablan por sí solas y confirman la veracidad de las escrituras, la veracidad de la palabra de Dios. Es impactante los hallazgos arqueológicos. Y antes de empezar, quiero hacerte la invitación que te suscribas a este canal, que actives la campana de notificaciones, porque estamos subiendo contenido en el cual estamos investigando en la Biblia todo lo que está moviéndose en Israel, el cumplimiento de las profecías bíblicas a la luz de la palabra y lo que está sucediendo hoy en día. Definitivamente la palabra de Dios es poderosa. La Biblia declara entonces que cuando Abraham y Lot, ellos estaban en aquel lugar y empezaron a tener una serie de inconvenientes entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Por lo tanto, estas dificultades, estos tropiezos, a causa de la abundancia que tenían estos patriarcas, pues justamente Abraham le dice a Lot: bueno, necesitamos separarnos. Si tú escoges a la derecha, pues yo me voy a la izquierda, y si tú escoges a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Y así justamente fue donde Lot escoge el valle próspero, y era este valle donde estaban ubicadas las ciudades de Sodoma y Gomorra, que luego serían destruidas. Es impresionante lo que declara la palabra de Dios en Génesis capítulo 13 verso 10, donde establece que el valle donde estaban estas ciudades no fue un desierto como lo es ahora, sino que fue realmente lo más parecido a un Edén, a un jardín maravilloso, o era un valle, el valle del Jordán. Mira lo que dice la palabra en Génesis capítulo 13 verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Mira esto: de riego, como un huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. La Biblia dice que era un lugar bellísimo, como un valle, como un jardín especial, hermoso, muy próspero. Era un valle donde todo prosperaba antes de que Dios destruyese a Sodoma y Gomorra. Antes del cataclismo, antes de que conozcamos justamente las evidencias de la destrucción, era un lugar próspero, un lugar bello. Puedes imaginarte este valle, esta llanura del Jordán. Allí estaban ubicadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eran ciudades estado, digamos, tenían estaban organizadas de manera independiente, y esto se calcula que fue en la edad de bronce. Un valle hermoso, un valle precioso, y como dicen por allí, no todo lo que brilla es oro, y las apariencias engañan. Lot
escogió el valle. Mientras tanto, sabes, Abraham escogió Canaán, escogió el monte de Sión. Esto es algo tremendo. Qué importante es tener discernimiento hacia dónde nosotros vamos a dirigir nuestros pasos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12: y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La Biblia registra y establece puntualmente que Lot se fue hacia la dirección hacia Sodoma, pero la Biblia declara que los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores, no de cualquier manera, sino de en gran manera. Eso es lo que establece la Biblia, que los habitantes de Sodoma eran pecadores y eran gente mala. Entonces, era una tierra de pecado, una tierra de perversión en gran manera. Entonces, la maldad que había en Sodoma y Gomorra, esto causaba un grande clamor en la presencia de Dios. Pienso que cuando llega Lot a este lugar, él era un hombre justo, y al darse cuenta el pecado tan impresionante, la perversión de las ciudades de Sodoma, él levanta un clamor. Y dice la Biblia en Génesis 18:20: y el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y su pecado se ha agravado en extremo. Quizás los justos que existían, pocos que habían en el territorio, digamos en la zona, hasta sus oídos había llegado lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Y puedo imaginarme al mismo Lot clamándole a Dios que hasta cuándo iba a permitir tal perversión. Ahí estaba, al darse cuenta de la perversión moral de los sodomitas. Es impresionante saber que aún hoy en día los sodomitas es el término con el cual se relaciona a las personas que tienen problemas en cuanto a la inmoralidad sexual, relaciones sexuales en contra de la naturaleza humana, los sodomitas. Entonces, el clamor por causa de su pecado, de su maldad, había llegado hacia la presencia de Dios. Entonces, esto fue tan tremendo que la Biblia registra cómo, cuando Dios quiso salvar a Lot, Él envió unos ángeles para sacar a este justo de en medio de este ambiente de pecado. Pero la gente estaba tan pervertida que aún quisieron violar a los ángeles que venían, digamos, como con figura de hombres. Lo dice la palabra del Señor. Esto es algo tremendo. En Génesis capítulo 19, verso 4, dice la escritura: ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes, mira esto, y los viejos rodearon la casa de Lot, gritando con todas sus fuerzas, y decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Cómo te parece? Aquí muy claramente se establece la Biblia que estos hombres, llegaron los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, y le estaban gritando desde afuera de la casa: saca a aquellos hombres, los ángeles que estaban allí en la casa de los, sácalos porque los queremos violar, queremos tener relaciones sexuales. Qué nivel de perversión lo que nos estamos dando cuenta que había, y de pecado y de maldad en esta ciudad de Sodoma. Entonces, eso es lo que estamos viendo, e incluso hoy en día el pecado lo que produce es una degeneración de la moralidad del hombre, destruye los principios y los valores, y la perversión sexual, esta perversión que va en contra de la naturaleza humana. Sabes, esto era lo que sobreabundaba en Sodoma, por eso no fueron dignos de la vida. Y el creador del universo, que es el dueño de la vida, y Él es soberano, y Él decidió terminar con esta perversión.
Esa es la tendencia de hoy en día. La perversión que existe, la perversión sexual, esta ideología que le llamo degenerada. La ideología degenerada que quiere destruir los diseños de Dios. Entonces, esta justamente es una de las señales antes de la segunda venida de Cristo. Jesús dijo que como en los días de los días de Lot, justamente los días de Lot, como en los días de Lot, así será la segunda venida cuando Él vuelva. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Todo este mover todo este mover de homosexualismo tan tremendo que se está viendo hoy en día. Quisiera preguntarte y escribas en los comentarios: todo esto de la inmoralidad sexual de hoy en día, la ideología degenerada, ¿será que las personas, es un derecho de las personas, o sencillamente el hombre está yéndose en contra de los mandamientos de Dios? ¿Qué piensas? ¿Será que todo el mundo puede hacer lo que quiera, o es que el hombre se ha alejado de Dios y por eso justamente ha caído de la gracia y vamos en contra de los mandamientos del Todopoderoso, justamente por lo que causa el pecado, como el pecado destruye la moralidad y la influencia de los demonios de hoy en día? Escribe en los comentarios qué piensas. ¿Será que es un derecho de todas personas de hacer lo que quiera con su cuerpo, o es que sencillamente el hombre está en rebelión contra Dios? Pero entonces hay algo más fuerte que encuentro, que estamos analizando, que por qué fue esta ciudad destruida, ya que encontramos evidencias arqueológicas. Quisiera darte el contexto bíblico para que entendamos por qué el cataclismo y por qué aún hoy en día es un testimonio, las evidencias arqueológicas, que Dios está hablándole aún a esta generación. Entonces, había un pecado aún mucho más abominable en Sodoma, y este pecado fue el pecado del orgullo y el pecado de la soberbia y de la dureza del corazón. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, dice la palabra en el verso 49: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y no dice, fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta aquí, según el profeta Ezequiel, que no solamente fue la inmoralidad sexual, sino que fue el pecado capital, el pecado de la soberbia y todo lo que tenga que ver con el orgullo y la dureza del corazón. Eran personas que no amaban al prójimo, eran personas que habían cerrado su corazón, no que eran realmente personas duras de corazón. Y el profeta dice que la maldad de Sodoma fue la soberbia y la abundancia de pan, la abundancia, todos estos excesos. El corazón del hombre se hizo egoísta. ¿No te parece que eso es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día vendrán, dice, tiempos peligrosos donde habrán hombres amadores de sí mismos, orgullosos, vanagloriosos, desobedientes a los padres. Todas estas señales proféticas están anunciando lo que dijo Yeshua el Mesías, que pronto iba a volver, como en los días de Noé, que la maldad se multiplicó, y como los días de Lot, donde había perversión sexual. Entonces Sodoma y Gomorra son un ejemplo para todos nosotros. En Génesis capítulo 19, verso 24, dice la palabra: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Este fue el juicio que vino por causa de la inmoralidad sexual, del orgullo y de la soberbia de los sodomitas. Lo dice Judas capítulo 1 verso 7: Sodoma y Gomorra son puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra es un testimonio de que con Dios no se puede jugar. Mas esta generación que se ha burlado de Dios,
tomando la señal del arco iris como su bandera. Se están burlando del Creador y eso no puede ser burlado. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Así como les pasó a Sodoma y Gomorra, ten presente que Dios va a traer un juicio sobre toda esta perversión sexual de hoy en día. Definitivamente la Biblia así lo dice. Las evidencias arqueológicas de este cataclismo son impresionantes. Así que hay identificaciones claras de la ubicación de las exactas de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y los investigadores se han dado cuenta que estas ciudades han estado allí, y de una manera extraordinaria, a través de las excavaciones que se han hecho ahí en el Valle del Jordán, en la parte norte, ha revelado la destrucción catastrófica de todo esto que pasó, esta gran cataclismo que sucedió en los días de Lot. Entonces, hombres como Stephen Collins, este arqueólogo, ha liderado excavaciones en Tel Hammam, proponiendo que ese fue el sitio que corresponde a la antigua ciudad de Sodoma. Collins y su equipo trabajaron durante más de una década en este proyecto, y quiero que miremos algunas imágenes de qué encontró este arqueólogo Collins. Él encontró lo que encontró, realmente asombra, y por eso quiero que tú mismo puedas cerciorarte de lo que Dios está sacando a la luz. Todas estas hallazgos, es impresionante lo que se mira, por ejemplo, en los techos derretidos, las cerámicas, las formaciones rocosas indican que algo pasó, un gran incendio, una gran explosión sucedió en esta zona. Hay evidencias arqueológicas de todo esto. Otro arqueólogo tremendo es Ronnie White. Este investigador, él pudo encontrar hallazgos arqueológicos de estructuras. Lo tremendo, quiero que vean las siguientes imágenes, porque estas imágenes realmente hablan por sí mismas. Él encontró estructuras rocosas con ángulos perfectos, casi simétricas, que son muy raras en la naturaleza, como te puedes dar cuenta. Y aquí estamos dándonos cuenta, mira, que pueden obedecer a son las casas o estructuras formadas por el hombre, que ya están en cenizas y cenizas petrificadas. Esto es algo realmente tremendo. Mira los ángulos, son ángulos prácticamente perfectos, que no es normal en la naturaleza. Además, presta atención a esto. Hay una imagen sorprendente que fueron encontradas justamente ahora. ¿Qué encontraron? Lo que encontraron fueron estos residuos, como te puedes dar cuenta, de azufre. Pero no es cualquier azufre. Lo tremendo de esto es que es un azufre con más del 90% de pureza. Es muy raro que en esta zona donde no hay volcanes se encuentre este azufre con semejante cantidad de pureza. Realmente es algo sorprendente lo que está pasando, lo que están descubriendo los arqueólogos. Azufre, mira, este tipo de azufre se lo encontraría cerca de los volcanes, pero ni aún cerca de los volcanes tiene este nivel de pureza. Entonces, esto realmente es sorprendente. Me gustaría preguntarte, y escribe en los comentarios, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Será que esto es mera coincidencia? ¿Será que esto es al azar? ¿O sencillamente Dios está hablando? Dios está permitiendo que lo que está escrito en la Biblia se cumpla, que lo que está escrito en la palabra del Señor se establezca y se cumpla. Entonces realmente es algo sorprendente. Y miraba, y un comentarista decía algo al respecto, que Dios aún en el juicio tiene misericordia, porque cuando se prende el azufre emana unos gases tóxicos que realmente
hacen que las personas se desmayen por causa de la toxicidad de estos gases, y las personas quedan desmayadas. Por lo tanto, antes de ser quemados y de ser pulverizados, cientos de miles de personas que eran personas que habían pecado delante de Dios, se burlaban del Creador, hacían lo que querían con su cuerpo, y Dios dijo: eso no puede ser así. Nadie se puede burlar de Dios. Y ahí está Sodoma y Gomorra como un testimonio para esta generación de que el que la hace, la paga. Lo dice la Biblia: el que lo hace, la paga. Claramente lo dice la palabra. Por eso tú y yo, que somos pecadores, pero nosotros reconocemos que Jesucristo, Él pagó por nosotros. Él pagó en la cruz. Sí, tú y yo hemos pecado, pero Jesús, Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Los de Sodoma, ellos mismos recibieron el pago a su transgresión. Entonces, ¿cuántos pueden escribir amén allí? Y le digan, escriben en los comentarios: gracias, Jesús, por perdonar mi vida y salvarme en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden escribir amén? Entonces, estas casas destruidas de piedra caliza, y esto es algo tremendo. ¿Y por qué fue tan fuerte la combustión? Los mismos científicos están argumentando lo siguiente: de cómo armaban las casas los sodomitas. Los sodomitas, para armar las casas, sus casas eran construidas básicamente de piedra caliza y de adobe, y digamos, usaban como mezcla una especie de cemento. Lo que ellos usaban era todo lo que tenga que ver con el asfalto, ya que en la zona hay yacimientos de asfalto y de alquitrán, y todo esto era un material combustible. Te puedes imaginar: fuego, azufre, asfalto. Todo esto fue una mezcla tremenda para un gran incendio, un incendio descomunal que causó una gran combustión. Algo se quemó, y eso está escrito en la Biblia. Por lo tanto, descendió fuego y azufre. Esto más el asfalto que había todo allí, ardió todo en llamas. Los científicos que estudiaron justamente los efectos posteriores cuando cayendo las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, se pudieron dar cuenta ellos cuando, por causa del calor tan impresionante, cuando cuerpos humanos fueron alcanzados digamos, por el incendio, por la combustión atómica, esos cuerpos humanos, ¿sabes qué quedaba? Quedaba prácticamente quedaba, digamos, como cenizas. Lo que quedaba era un montón como de sales y cenizas. Lo que sobreabunda en el valle, en el valle norte del Jordán, cerca del Mar Muerto, donde estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, es evidente que cientos de miles de personas fueron calcinadas, y sus cuerpos terminaron como un montón de cenizas y de sal, de cenizas y de sal. Entonces, esto es lo que abunda justamente en esta zona. Por lo tanto, es una explicación tremenda de lo que pudo haber pasado en este cataclismo. Ahora, hay una serie de teorías seculares que pueden estar comprobando, o pues estarían relacionadas. Aquí te las voy a establecer, pero obviamente yo creo en lo que dice la Biblia. Pero hay otros científicos que establecen, por ejemplo, que lo que pasó en Sodoma fue producto de la explosión de un meteorito en la atmósfera. Entonces, un meteorito, un asteroide cayó y causó todo este cataclismo por causa de los materiales con los inflamables con que los sodomitas fabricaban sus casas. Entonces, ahora, en el año 2008 se encontró un disco, como vas a ver en las imágenes, un disco de arcilla que pertenecía a la cultura sumeria, y allí se registró, qué tremendo, con exactitud, los científicos se asombran, se registró que se presentó justamente en aquella época fenómeno astronómico en el cual cayó un meteorito desde el cielo, posiblemente un asteroide,
y cuyo impacto vendría, se calcula que fue 100 veces más fuerte que una bomba atómica. Entonces los científicos están relacionando lo que pasó en Sodoma y Gomorra con la caída de un asteroide ahí en la zona. Justamente este disco de arcilla está actualmente en el Museo Británico y es algo realmente sorprendente, sorprendente cómo la Biblia tiene razón. La Biblia dice claramente que allí se gestó un gran incendio, algo tremendo, algo tremendo. Se cree que fue este meteorito que explotó en el aire generando una onda de choque devastadora. Ahora, esto es algo realmente fuerte porque están haciendo esta relación los científicos, pero como te repito, creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que las ciudades fueron destruidas por causa de su pecado. Ahora bien, sabemos que es una zona, digamos, de mucho movimiento tectónico. Pudo haber sido también, digámoslo así, como un gran terremoto que permitió que saliera todo tipo de material desde el centro de la tierra. Quizás también están especulando algunos estudiosos sobre esto. Entonces, sabemos que en la zona del Mar Muerto es una zona donde pasa una falla geológica y está activa y pueden tener evidencias de todo esto. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve conocer lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? ¿Sabes? Porque Dios está hablándole a esta generación de arrepentimiento. Arrepentimiento. En Génesis dice claramente que vino un juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios es bueno. Dios envió unos ángeles a salvar a Lot y a su familia. Pues hoy tengo que decirte que el Padre hace 2000 años envió a Jesús. Y hoy no es coincidencia que estés escuchando esta palabra, porque también el Hijo de Dios no quiere que nadie se pierda. Y hoy está escuchando esta palabra para que no todos nos volvamos al Señor. Él está ofreciendo una oportunidad para decirle: Señor, perdóname. Señor, yo quiero volver a ti. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 lo dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo te parece? Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Así como salvó a Lot y a su familia, el Señor recuerda que la Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos pueden escribir amén? Escribe amén. Yo creo que Jesús me salvará a mí y a toda mi familia. En los comentarios escribe eso, declara eso, porque si estás mirando este video, estás escuchando esto, es porque Dios tiene un plan contigo y no quiere que ni tu casa ni mi casa, ninguno de los que estamos aquí conectados, nos perdamos, sino que tengamos la salvación a través de Cristo Jesús. Dios es paciente, mas en aquellos días, en los días de que cuando fue la visitación de los ángeles, muchos se burlaron, muchos pensaron que era una estupidez, que esto no tenía sentido y se burlaron. Hoy en día hay burladores. Hoy en día hay burladores. Muchos desprecian la salvación de Dios. Muchos desprecian y no saben que viene juicio. ¿Sabes? En los días de Noé, el juicio vino por el agua. Pero el apóstol Pedro dice que dice que Dios no va a traer más aguas, sino que esto va a ser purificado por el fuego. ¿Cómo te parece? Y no se te haga raro que estamos a punto de un cataclismo nuclear por causa de las bombas nucleares. Este es el día de la salvación. Este es el momento de la salvación. A pesar de hoy en día tanta incredulidad, tanta burla, la gente piensa que Dios ya está pasado de moda, pero tengo que decirte que Dios es paciente para que nadie se pierda. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que no quiere el castigo para los hombres. Por eso es importante que busquemos a Dios hoy. Entonces, ¿cuántos están agradecidos? Escriben en los comentarios: gracias, Señor, por tu gran misericordia. Ahí están las evidencias. Ahí está la arqueología demostrando estas evidencias, todas estas imágenes que pudimos ver, como las formaciones rocosas que son irregulares en la naturaleza, están evidencias ahí claras, el azufre, todo lo que está pasando, las evidencias arqueológicas, la cantidad de sal y ceniza.
algo pasó allí y está diciéndonos hoy en día que debemos arrepentirnos. Entonces, la Biblia dice en Romanos 10:13 que Dios quiere que el hombre que invoque al Señor, todo aquel que invoque al Señor, será salvo. Entonces, la historia de Sodoma y Gomorra sencillamente nos está dando una advertencia, que nos volvamos a Dios, que busquemos al Señor, que Dios no quiere el castigo, que Él quiere que todos, de tal manera nos amó, que no quiere que nadie se pierda, sino que creamos en su Hijo y seamos salvos. ¿Sabes? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6 dice: si Dios condenó, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, ahí está, y las puso por ejemplo a los que van a vivir impíamente. Es decir, busquemos a Dios, arrepintámonos, y estoy seguro que este testimonio tan terrible de Sodoma y Gomorra no aplicará para ti ni tu familia, porque el Señor nos está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando, busquemos al Señor ahora que puede ser hallado. Cristo está que viene, las señales están cumplidas. Entonces, las evidencias de Sodoma y Gomorra son claras. Es el momento de buscar a Dios. Bueno, si te gustó este video, te invito a que me ayudes con un me gusta. Dale me gusta. Si no te has suscrito al canal, ahora mismo te invito a que lo hagas y comparte este mensaje con alguien. Shalom, Ubrajo, paz y bendiciones.